El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba. Se quedaban asombrados de sus enseñanzas, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo. Se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veíamos, queridos hermanos, en la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Hijos, ¿por qué, si el texto nos dice que tenemos el Espíritu de Dios, actuamos mal? ¿Por qué, si el Espíritu de Dios está en nosotros, cometemos la falta y cometemos el pecado? ¿Por qué, si Dios está en mí, yo, porque soy injusto, porque soy corrupto, porque digo mentiras, porque cometo faltas y pecados, porque no soy misericordioso, porque no soy bueno como nuestro Padre es bueno? Pues hijos, lo que pasa es que en el ser humano está el espíritu humano, que es el mío. El espíritu humano es el mío. Y está y tenemos, por la gracia de Dios y a través de los sacramentos, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, siempre, hijos, va a haber dos fuerzas en nosotros, una que me jala al mal y otra que me jala al bien. El espíritu humano se identifica perfectamente con todo lo humano, la sociedad, las pasiones, emociones, deseos, sensaciones, sentimientos humanos. Y el Espíritu Santo de Dios se identifica siempre con lo divino, con lo espiritual. Y por eso es que nosotros estamos acá en la parte espiritual y nos sentimos plenos. Pero cuando salimos de la parte espiritual, de aquí a que lleguemos a la casa, ya tenemos otra vez a flor de piel el espíritu humano.
y ya se nos ha olvidado lo que nos habíamos propuesto acá en el templo. Y volvemos como a lo mismo. Y por eso es que muchas veces nos decimos, pero es que ¿cuánto llevo yendo a misa? Y yo no cambio. Pues hijos, hay una esencia, hay unas características que son innatas en tu vida y que son las que te dan la característica y la diferencia con respecto a otra persona, incluso a un gemelo, a un mellizo o a unos familiares muy cercanos. A los más parecidos siempre se actúa diferente y hay unas características particulares. Pero hijos, yo creo que ahí es donde está lo hermoso de entender toda la grandeza que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos nosotros que aprovechar para poder cada día, hijos, caminar sin desesperarnos porque me tire el mal y de alegrarnos porque sé que el bien máximo para el hombre, que es Dios, me está llamando, me está jalando, hijos. Yo creo que ahí es donde nosotros deberíamos como de encontrar un punto de equilibrio para no desesperarnos cuando la embarramos, hijos. Para entender que somos seres humanos y que podemos fallar. Para entender al hermano cuando se equivoca, cuando comete la falta, cuando comete el pecado y tener la capacidad por el Espíritu Santo de Dios que habita en mí de perdonar. Por eso, hijos, es que muchas veces, y sobre todo ese texto bíblico maravilloso de primero sácate la viga que tienes en tu ojo y después vienes y sacas la pajita, la motica que tiene tu hermano. Nos hace esa invitación a que nos revisemos primero, a que analicemos primero, que llevo en mi ser humano, llevo un espíritu humano y llevo el Espíritu Santo de Dios, que luchan, hijos, que luchan por hacer que el hombre, el ser humano, viva en la sociedad, pero como si no viviese en la sociedad y como habitante del reino de los cielos. Hijos, el apóstol San Pablo, fueron muchas las ocasiones en que él dijo, pero ¿por qué cometo el pecado que no quiero? El apóstol San Pablo, hijo. ¿Por qué cometo el pecado que no quiero? ¿Por qué dejo de cometer el bien que tanto deseo? ¿Cómo se traduce eso? Señor, ¿yo por qué te fallo? Si yo te amo y quiero agradarte, ¿por qué te fallo? Por eso mismo, hijos. Es muy bonito estos textos bíblicos, queridos hermanos, porque a partir de hoy ustedes reciben una enseñanza muy hermosa. Porque nos disponemos a que el Señor en estos momentos nos regale toda la gracia para de aquí en adelante no juzgar a nadie. Amar al hermano, darle la mano cuando caiga, ayudarlo a levantar, porque está hecho de lo mismo
que yo estoy hecho y la diferencia entre él que la acaba de embarrar y yo que todavía no he caído es precisamente la gracia y la misericordia de Dios que me permite seguir luchando para no caer, pero no sé en qué momento voy a caer. Hijos, nosotros somos muy dados a señalar, Ave María, vea, es que ahí está pintado, qué cosa tan impresionante. Hijos, y al momentico somos nosotros los pintados. Al momentico, porque es que estamos en la vida, hijos, y estamos así, en un hilito, de caer al mal y de perseverar en el bien. Nosotros, si concientizamos esto que yo les estoy diciendo, cada vez vamos a tener más conciencia y puedo identificar más claramente cada día, por la gracia y la misericordia de Dios, cuando me está jalando un espíritu y cuando me jala el otro. Hijos, ¿cómo no nos va a gustar más estar en la camita a esta hora? Eso es muy delicioso, hijos. Eso es una delicia, una delicia. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? Perezosa, perezoso, levántate, vas a dejar de ir. Y uno, ay no, pero es que, ay no. Levántate, levántate. Uno tiene que hacer un esfuerzo. Siempre debemos de entregar algo nuestro para llegar a Dios, para tener el encuentro con Dios. Si ustedes se dejan ganar del espíritu del mundo que te dice, yo creo que no dormiste bien, deberías de quedarte ahí. Recuerden lo que yo les he dicho. El enemigo aprovecha mentiras para decirte verdades y aprovecha verdades para decirte mentiras. O sea, siempre dice mentiras, pero con eso no se engaña. Y entonces te dice, fue que te acostaste tarde. No, tú debes dormir más, quédate ahí. Pues sí, cierto, sí, me acosté muy tarde, sí. Y ahí se queda. No viene, no escucha al Espíritu de Dios que te está diciendo, haz un esfuercito por Dios, ofrece este momento por la conversión de los pecadores, ofrece este sacrificio y levántate de esa cama rápidamente y ofrécelo por los que en estos momentos están agonizando. Eso no lo escuchamos, nos cuesta más. Pero cada vez, hijos, que logramos vencer el espíritu humano, nos fortalecemos en el Espíritu Santo. Y por eso nos vamos volviendo fuertecitos. Cada que nosotros cedemos al espíritu del mundo, más nos cuesta buscar y aceptar el Espíritu Santo de Dios. Pero hijos, ¿cuál es el secreto? No desesperarnos, no desesperarnos. Recuerden que es estrategia de Satanás, ya lo vamos a ver en el Evangelio. Es estrategia de Satanás, confundirte. Separar, confundido te separa de Dios, separado de Dios te angustia y angustiado te dice, mátate. Y ahí es donde uno dice, ve que se mató fulano. ¿Cómo así? ¿Y por qué le pasó si lo tenía todo? Claro, se dejó llevar por la estrategia del demonio hasta llevarlo al punto extremo de la ausencia de Dios en la vida del ser humano, y allí habla el demonio y uno le escucha al demonio. Eso es lo que en el Evangelio hoy, queridos hermanos, el Señor evita. Hijos, nos dice el texto bíblico que el Señor bajó a Cafarnaún.
ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba en la sinagoga. El principal requisito para enseñar en la sinagoga es que tuviese 30 años. Ya el Señor Jesús, acá en este texto, está comenzando la vida pública, o sea, tiene 30 años. En 3 años más va a morir. Por eso él va a la sinagoga y, como cualquier rabí, toma el texto bíblico del Primer Testamento y lo lee y lo explica. Él, que es el autor del texto, su padre, que por toda la gracia que ha depositado en el Hijo, le permite ser el autor. Y toma el libro de la ley, el que es la ley, lo toma, lo lee y lo explica. Hijos, y había en aquel sitio, en aquella sinagoga, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar en fuerte voz: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a mortificarnos, has venido a incomodarnos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te largas? Sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Cállate y sal de él. Pregunto, él se pone a dialogar con el demonio. Vení, deja la bobada, deja ese pobre. No, nada. Cállate y sal de ahí. Y entonces uno pensaría, pero el Señor, ¿por qué se enoja con el demonio? No, el Señor, sabiendo que lo está reconociendo que Él es el Hijo de Dios. No, hijos, es un engaño de Satanás. Satanás no puede decir una verdad. Y lo que dice el texto es que él estaba reconociendo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una verdad, pero nos está metiendo la mentira. Porque al decirle eso al Señor, se está burlando de él. No lo está haciendo como profesión de fe, hijos. Satanás no puede hacer una profesión de fe, porque es el demonio, porque es Satanás, porque Satanás no puede decir una verdad, porque Satanás lo único que hace para el resto de la eternidad es burlarse de Dios y hacer que sus hijos, nosotros, nos burlemos de él. Por eso el Señor no entra en diálogos con él. Eso mismo que está haciendo Satanás lo hizo Pedro. Y el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y por eso, Pedro, hoy yo te pongo como piedra de la iglesia. O sea, es que ante una profesión de fe, lo mismo que hizo con Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y el Señor los glorifica, porque no hace lo mismo con el demonio. Pues porque es Satanás y Dios sabe que él no puede decir una verdad y que lo que está haciendo es burlándose del Hijo de Dios. Y por eso el Señor, que tiene autoridad, lo increpa y le dice: ya, te quedas callado y sal de ahí. Él no se pone a coquetearle y no se pone a charlar con el demonio. Y nosotros sí. Quédate ahí acostado. Pues sí, cierto. Pues sí, yo pasé como indispuesta la noche. Pues sí, no. Arrópate. Le coqueteamos al enemigo y quedamos ahí, fritos, listos, hijo. Nada de coqueteo. Hijos, yo les he dicho, me levanto a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. De una pa'l piso. Y si no, allá estaba, durmiendo. Hijos, estos textos bíblicos nos tienen que ayudar a ir mejorando en nuestra vida, a ir fortaleciéndonos, a identificar nuestras debilidades, a identificar cuáles son mis fragilidades
pero a entender también cuáles son las del hermano. Si en estos momentos, hijos, al escuchar los textos bíblicos, yo no soy capaz de entender por qué el comportamiento de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros. Si yo hoy, hijos, yo no soy capaz de identificar eso y darles un poquito más de amor a ellos, perdí la madrugada, hijos. Pero yo sé que el Señor no nos va a dejar perder este momento tan maravilloso. Vamos a continuar celebrando la Santa Eucaristía y enseguida, en el momento de la consagración, tú le vas a dar gracias a Dios por este maravilloso momento, porque hoy tomaste la más grande y especial determinación a primera hora del día, venir al encuentro con Él. Y le vas a suplicar que te regale la gracia para que hoy tú puedas ser un testimonio vivo de Él, con el hermano, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en el estudio, en la comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.